Buenas noches. En el programa de hoy tengo dos mujeres diputadas, dos protagonistas del gran proceso en contra del presidente Ricardo Martinelli, Ana Matilde Gómez y Zulay Rodríguez, juntas en una misma mesa durante una hora. Increíble. Los espero. Enseguida comienzo. Buenas noches. Bueno, les agradezco a ambas diputadas en este momento de la Asamblea Nacional, la señora Zulay Rodríguez y la señora Ana Matilde Gómez. Ambas, la señora Gómez de gran trayectoria, procuradora, que ha estado en la vida política hace muchos años en este país, y usted, que bueno, es un poco más joven, reciente, pero ya ha marcado pauta. Gracias a ambos. Esto es un programa especial que estamos haciendo para el Canal 4. Le agradezco muchísimo al público panameño que me haya permitido estar todos los martes en sus casas a través de la televisora, y bueno, y a ustedes por estar aquí con nosotros. Usted sabe que yo hace pocas semanas le hice una entrevista al presidente Martinelli, está en Miami. Martinelli, podríamos decir que es un hombre que está preocupado, que está agraviado, que sin duda no le gusta la situación en la que está. Y por eso vengo a Panamá, porque me gustaría hablar con todo tipo de funcionario, de político relacionado de una manera u otra a el caso Martinelli. Y vamos a empezar con usted por la antigüedad que tiene en el sistema. ¿Usted considera, su análisis, su opinión personal, que en realidad Martinelli es tan pecador como dicen que es? Bueno, en primer lugar, permítame agradecerle la oportunidad. Un saludo a la diputada aquí presente y al público que nos está viendo. Yo creo que el agraviado es el pueblo panameño. Okay. Y creo definitivamente que los preocupados debemos ser todos los que podemos impactar las políticas públicas para que no se repita más nunca en este país la forma en que gobernó el señor Martinelli. ¿Cómo gobernó? ¿Cómo se puede calificar o cualificar cómo gobierna Martinelli? Como un gobierno autoritario, un gobierno que concentró poder, una persona que desconoció un sistema democrático que estaba tratando de consolidarse, una persona que no entendió que la democracia es los procedimientos. ¿Y qué pasó entonces con el resto de los poderes, los judiciales, el legislativo, cuando el ejecutivo estaba haciendo esas barbaridades que usted me está diciendo? ¿Qué pasó? El termómetro a todos. Cuando usted tiene una ¿Cómo el persona termómetro? que está ¿Cómo? dispuesta, cuando una persona está dispuesta, sí, una persona está dispuesta a poder encontrar quién tiene precio y cuál es, y está dispuesto a pagarlo, va a sacar lo peor que tiene cada uno. Tal vez una bondad de ese sistema fue que pudimos descubrir que había mucha gente capaz o susceptible de corromperse. Pero es que los humanos somos así, entonces no es solamente el que quiere, sino el que se deja. Así es. Entonces, ¿cuántos se dejaron? Así mismo, en ese proceso estamos ahora. ¿Cuántos se dejaron? Porque estamos en un proceso de depuración en el que poco a poco el sistema va descubriendo otra institución más y otro funcionario más. Pero yo le pregunto, usted que era procuradora, usted que tiene gran experiencia, usted que vio todo ese proceso de los años del presidente Martinelli en funciones, ¿usted sabía lo que estaba pasando? Yo no lo vi en funciones. Recuerde que la primera víctima del sistema del señor Martinelli fui yo. El señor Martinelli orquesta el sistema, la diputada no me va a dejar mentir porque ella conoce parte la parte interior de ese sistema, donde el señor Martinelli aprovecha circunstancias de una corte que también está coludida para poder hacerse de la Procuraduría, y ellos entienden que si no tienen un procurador que puedan controlar, que esté dispuesto a abrir casos para manipular, entonces no van a poder funcionar. Pero usted me dice, estamos hablando... La primera institución, pero si usted me preguntó, yo le voy a contestar. La primera institución que se toma el señor Martinelli es el Ministerio Público. ¿Qué es usted? Exactamente. Es la procuradora. Pero entonces estamos hablando de 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Correcto. Los intocables, supuestamente. Exactamente. Cuando el señor Martinelli, él trató desde el inicio de tomar la Procuraduría, pero no pudo hasta el día que logra cambiar un magistrado para poder tener 5 de 9. Okay, entonces usted me está diciendo que la Corte Suprema de Justicia de Panamá, repito, que para cualquier país, empezando por Estados Unidos, ustedes son una copia de que son 9 acá, son 9 allá. Gente que son supuestamente intocables, ¿no? Los probos, los puros. Bueno, eso es el estado ideal. Pero bueno, usted me dice que probos y puros dentro de la Corte Suprema de Justicia hay algunos. Bueno, el sistema de los 9. Tiene que ponerlos a prueba. ¿Usted cuántos piensa que hay? No, yo no sé de cantidades. Yo lo que le voy a decir ¿Cuánto es que por ciento? Yo lo que le puedo decir es que ahí hay algunos que no deberían estar, y el sistema lo ha demostrado, y poco a poco, a la medida que el ciudadano aquí vuelva a recuperar la credibilidad en el sistema y denuncie los casos de corrupción de los magistrados que están en la Corte, el sistema irá haciendo su propia depuración. Pero, procuradora y diputada,
el sistema son muchas partes. Está la asamblea, están los jueces y está el presidente. Entonces usted me dice, cuando el pueblo nuevamente... Pero es que también he visto, y usted me va a corregir, que la evidencia empírica demuestra que es que ninguno de los tres trabajó de la manera que tenía que trabajar en su momento. Entonces usted me está diciendo que el señor Martinelli pecó y pecó y pecó y lo dejaron pecar y pecaron con él. Exactamente. Entonces vamos a ver, dígame, la asamblea. Parte de la asamblea. ¿Usted piensa, dígame si en realidad, como dice el presidente Martinelli, me lo repitió muchas veces en la entrevista, que todo persecución política, porque este es un sistema político donde hay intereses y donde a él lo trataron pues mal, o donde no quisieron, aquellas personas que ahora están acusadas, no quisieran cooperar con su progreso, que le tenían envidia, que en realidad todo esto es una persecución política? O sea, le tenían envidia, a él lo persiguieron y ahora es una teoría de la conspiración. Aquí estuvo recientemente José Ugaz de Perú, Ugaz, sí, gracias, que hizo un libro muy interesante, lo he leído, y ha dado conferencias donde hemos participado muchas personas, incluyendo la sociedad civil. No sé quién es José Ugaz, disculpe mi ignorancia. José Ugaz fue el abogado que fue puesto por las autoridades en ese momento de Perú para comenzar a investigar todo lo que estaba relacionado con el expresidente Fujimori y Montesinos. Pero y es lo que los lleva al final a la cárcel. Entonces bueno, pero eso es problema de los peruanos, y Montesinos y Fujimori están en tremendo problema. Claro, están en problemas. Entonces, vamos con Martinelli. La particularidad es que decía que en ese momento siempre las personas cuando salen del poder, porque en este caso Martinelli cuando llega es con un 60% del electorado, pero cuando se va y pierde, porque él nunca pensó que iba a perder, ahora dice que lo están persiguiendo, que es la teoría de la conspiración y que no se le está respetando independientemente de lo que diga él. Dígame cuál es su, y vamos primero a su análisis, su opinión, y después entonces vamos a los hechos. Bueno, mi análisis... Lo mismo que le pregunté a la procuradora. Pecó y pecó. Coincido contigo, Ana Matilde. Se tomó el Ministerio Público. Pero no solamente se tomó el Ministerio Público, se tomó el órgano judicial, se tomó la Asamblea Nacional, se tomó la Fiscalía Electoral. Es más, el mejor ejemplo que en la Asamblea Nacional él empezó con 12 diputados y cuando termina el periodo, que eso es totalmente prohibido, acabó con 34 diputados de diferentes bancadas. ¿Y qué pasaba con los diputados? Todas las leyes que lo favorecían a él las cambiaban a favor de lo que Martinelli en ese momento quería que se legislara. Por ejemplo, tenemos los magistrados de la Corte Suprema. Vamos suave, ahora vamos para los magistrados de la Corte Suprema. No hubo separación lo mismo de que poderes, le estoy diciendo a la procuradora. No es que él intentó, sino que ellos se dejaron. No, yo te puedo decir por mí, yo puedo hablar. Nosotros le interpusimos a todo lo que eran los funcionarios que en ese momento nosotros considerábamos que estaban haciéndole el juego a Martinelli, 52 denuncias en el Ministerio Público. Eso fue después que a ti te sacaron. ¿Y qué pasó con esas denuncias? Todas las archivaron, todas. ¿Así y así? Así, nosotros interponíamos la prueba sumaria, interponíamos la prueba. Usted dice eso a la asamblea interponía en el Ministerio Público, que es el encargado de investigar todos los casos de corrupción, tráfico de influencia, todos los casos de peculado. Nosotros interponíamos la prueba. ¿Qué hizo en ese momento la procuradora Ana Belfont? Bueno, después de Ana Matilde vino Giuseppe Donizi, hubo las denuncias, y hubo incluso hasta una represión en Bocas del Toro, donde yo acabo de llegar, donde hubieron 658 heridos, incluso con armas de fuego de alto calibre. Pero bueno, interpusimos la denuncia. Usted me está diciendo de que toda la procuradora o toda la parte que tenía que investigar esas denuncias no de la hicieron. Es más, entonces, si no lo hacen, me parece que lo lógico sería no tanto culpar en este momento, que no vamos a quitarle ningún tipo de falta, sino al presidente Martinelli, sino a aquel que se dio a no investigar, a no hacer su trabajo. No es así. Entonces, esas personas, y esas personas, entonces mi pregunta, todos irán cayendo poco a poco. Todos irán cayendo poco a poco. Y esa es la pregunta, base.
¿existe voluntad política en este país, en este momento, bajo el gobierno del presidente Varela, de en realidad buscar a todos esos supuestos, vamos a decirle, porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre culpable, todos esos supuestos culpables, todos caerán? Yo pienso que sí. ¿Hay voluntad política? Sí, hay voluntad política porque él lo ha demostrado con algunos actos muy concretos, como por ejemplo los nombramientos en el Ministerio Público y en la Procuraduría de la Administración. La escogencia ahora se va a poner a prueba cuando escoja el próximo magistrado de la Corte Suprema, que espero sea una magistrada. No por aquí. Ya era hora, ¿no? Sí, porque no hay una perspectiva de género en esa corte. Ok, dice porque usted piensa que no. ¿Hay voluntad política por parte del gobierno? Hay justicia selectiva. Hay justicia selectiva. ¿Qué decía ahí? ¿Qué decía ahí? ¿Qué decía ahí? Porque no, un momento, la justicia es para todo el mundo como los derechos humanos. Hay justicia selectiva. Los derechos humanos es para todo el mundo y la justicia es para todo el mundo. Entonces, a veces no entiendo cómo, no solamente en Panamá, que no debiera ser así, sino en el resto de la América Latina, a veces la ley es para ti, pero no para mí. Nos quedamos. Vamos entonces a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con dos de las diputadas que han tomado preponderancia o han tomado protagonismo en esta situación que envuelve al presidente, el expresidente Martinelli y ahora la Corte Suprema de Justicia. Ya regreso con más. Regresamos con la señora Zulay Rodríguez, Ana Matilde Gómez, le agradezco a ambas que estén aquí conmigo. Hemos invitado también a Kathleen Levy, pero no pudo estar, en otro momento estará, de esta comisión que me encanta, porque tienen que ser 3 mujeres y un hombre, o 3 hombres y una mujer. ¿No es así? En aquel momento no era así. No, se escogieron 3 mujeres. 3 mujeres, muy bien. Y fue por votación. Así me gusta. Y debían haber sido todas mujeres. Claro. Vamos entonces, regresamos. Usted me estaba diciendo en el último segmento, me estaba diciendo que es selectiva. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo considero que yo comparto la opinión de Ana Matilde, porque fueron funcionarios de extrema confianza y usted lo conoce. Dígamelo en palabras sencillas. ¿Qué me quiere decir con que la justicia es selectiva? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Selectiva es para unos sí y para otros no. Pero eso no puede ser así. Entonces, yo siento que en este momento el gobierno de ¿Para quién es sí y Varela, para quién es no? Dígame. Dígame para quién va a ser justicia y para quién no va a ser, aunque esté embarrado. En el argot popular se habla de los peces gordos, de las grandes cabezas, y nosotros hablamos de los intermedios y de las personas que tienen el escalón más bajo. Para mí en este momento, yo me imagino que están empezando por ahí, se han investigado a las personas que no tienen tantas influencias en este gobierno. Por ejemplo, Rafael Guardia, ¿qué padrino tiene? Bueno, dicen que ya lo tienen detenido. Han 3, 4 empresarios, pero tenemos otros funcionarios que se llevaron mucho más dinero que no han querido detener. ¿Otros funcionarios como quién, por ejemplo? Cucalón. Cucalón, de Cobranzas del Istmo, acaba de hacer declaraciones y acaba de señalar a funcionarios de este gobierno, pero como lo señaló, yo no veo que lo hayan detenido. Entonces, lo que usted me está diciendo, no hay que ir a detalle, vamos a ir a las grandes ideas. Ella lo que me está diciendo es que los grandes, los que tienen padrinos, los que tienen dinero, no los va a tocar la justicia, y si los toca solamente con un pequeño roce. Sí. Yo no creo que y los intermedios, que son los que posiblemente recibieron órdenes, ¿no? Entonces... Yo no pienso que es así. ¿Por qué no? Dígame. Explico por qué. Porque pienso que lo que vamos a ver es un proceso que es lento, pero que hay que tener la paciencia para vivirlo. Lo que se vivió en el último quinquenio no es poca cosa. Es la toma de todas las instituciones y cómo de manera transversal permeó la corrupción a través de un criterio mercantilista que transversalizó todas las acciones del gobierno. ¿Sí? Entonces, desde las compras, desde los nombramientos hasta las compras. Pero vamos al detalle. Voy para allá. ¿Dónde usted ve tenga la paciencia. Investigar casos de corrupción cuando han penetrado todas las instituciones, el sistema completo quedó en evidencia. No es fácil para un ministerio público que no tiene recursos, para un país en el que el propio gobierno del señor Martinelli decidió que tuviéramos 2 sistemas jurídicos porque aplazó la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, que es el modelo que se parece al norteamericano, exactamente, que le llaman garantista, y el sistema no estaba listo para tanto caso de corrupción. Pero le voy a la voluntad política. Me parece a mí, corríjame, si el presidente Varela tiene la voluntad política, que ojalá que la tenga para el futuro. Bueno, esperemos que la mantenga.
Yo no Bien. dudo de que la tiene, lo que hay que esperar En los próximos aspirar 4 años es que la mantenga. cuando también esos casos lleguen a aquellos María funcionarios Elena, que le tocan a él de fueron cerca. parte- Exactamente. Muy María bien, pero Elena. vamos a meternos entonces, pero Yo- espérese, yo usted me nada está más hablando te del dinero, pregunto. voy con usted. Ajá. Cuando hay fondos públicos, me parece Sí. a mí, corrígame si estoy Sí, equivocada, sí. y la voluntad política está ahí, el fondo público se encuentra para esa investigación, que es lo que decía Y es lo que ayer. estamos esperando todos. que haya- ¿Y cuánto, dígame entonces, Todavía. cuántos meses más usted siendo una mujer capaz e inteligente? O sea, y usted también lo conociendo- es, usted Mira, también lo es y sabe que ¿cuántos ya meses debía más? haberse dispuesto Eso los es, recursos entonces, para que el Ministerio Público... repítamelo otra vez, entonces, Sí, ¿por yo qué? creo que ya se debería haber dispuesto. Pero ¿Y por qué piensa que no? No sé, no voy a Bien, ¿por qué especular. usted cree que todavía esos recursos, por ejemplo, una cosa tan pequeña que sin duda es la más morbosa de todo esto, Ya son se los les dio la- pinchazos? Los pinchazos, ¿no? Supuestamente 150 personas que supuestamente el presidente Martinelli le dijo a sus 2 asistentes, las 2 personas que están abajo, que en este momento están presas. Pínchame a fulana, mengana, y usted estuvo ahí. Ahora me va a contar cuál es la parte más vergonzosa, porque si a mí me pinchan cuando yo estoy en la cama con una pareja, sea el que sea, debe ser espantoso. Sí. Y después enterarte que todo el mundo lo sabe y lo vio. Y te lo Ma- suben a las redes sociales. Más espantoso todavía. Yo sé que usted también, pero usted No, yo no he vivido no la tocaron y si no, No, pues no sé, o sea, yo no ha salido sabemos, público. exacto, No ha no salido lo público. sabemos. Entonces, lo que quiero decir es, ¿por qué no se encuentran los cables? Cuando lo que quiero decir los cables. Para uno pinchar a alguien hay 2 maneras. Es o meterse en la casa y poner los microfonitos o hacerlo desde afuera. Si uno lo hace desde afuera tiene que ser un camión tipo el FBI, tipo la CIA en las películas. ¿No es así? Su casa, usted está el camión afuera donde está el señor, un señor con unos audífonos y con unos micrófonos largos. ¿Dónde está ese equipo? Ok. ¿Dónde está? ¿Y por qué no ha aparecido? Creo que puedo contestar esa pregunta Sí. porque a mí el Ministerio Público me enseñó mis grabaciones, mis Bien. videos, mis transcripciones, mis mensajes de texto, mis correos electrónicos y las operaciones de seguimiento. Mi expediente es de este tamaño. Se portó entonces usted Es muy más- bien para que la hayan perseguido tanto. Es más, la última entrevista que tuve en el Ministerio Público fue la semana pasada, donde le incautan un USB a Alejandro Garbus. Pero bueno, vamos ahí al están detalle. conversaciones ¿Dónde mías. están, pregunto yo, Las si hay máquinas voluntad pinchadoras. política, en algún momento eso es físico? Eso son máquinas, micrófonos, cables. ¿Dónde está? ¿Por qué no ha aparecido? ¿Quién sabe dónde está Están eso? los recibos de compra, están las gestiones de compra, están No, las yo solo personas, comprendo, para las que- declaraciones, Muy pero bien, lo que no han encontrado son Pero las ¿cómo que máquinas no lo han pinchadoras, encontrado? Entonces, ¿qué explicación se da usted misma? que las ocultaron o las destruyeron. ¿Y quién las ocultó? ¿Y quién las destruyó? El ¿O Consejo quién de, pudo haberla Consejo de Seguridad. Y porque esos 2 señores que saben quién las destruyó, que en este momento están detenidos, porque esos señores todavía no han delante de un juez y después de haber jurado no han declarado. ¿Por qué usted piensa eso? Han declarado, pero no han decidido hablar. Y esa pregunta sería interesante que usted se la hiciera a ellos mismos. ¿Por Absolutamente, qué y si me lo hasta permiten, ahora? yo encantada Sí, se la hago, todos porque queremos es que es saber sentido eso. común, que es el Queremos menos saber común de eso. todos los sentidos, ¿no es así? Así es. Ari, ¿cuál entonces qué explicación se da a usted dentro de la Asamblea de que por qué esto no ha aparecido? Porque tienen que destruir las pruebas, pero están los señalamientos, porque yo vi las declaraciones de Gustavo Pérez y Gustavo Pérez dicen, sí, efectivamente, yo estuve 5 meses, estuvo Moltó, al cual no han detenido, por eso que yo digo que la justicia es selectiva, han hecho señalamientos contra otros funcionarios del Consejo de Seguridad, pero muchos de esos funcionarios están actualmente trabajando con el ingeniero Juan Carlos Varela, porque yo señalaba Repíteme esa cosa, ¿cómo me dijo otra vez? que muchos de esos funcionarios están trabajando ¿Con el presidente? Con el presidente. Incluso cuando Y entonces yo- vuelvo a usted, si usted me está diciendo de que muchas de estas personas están trabajando con el presidente, entonces yo le pregunto, Por ¿usted eso- cree que en realidad el presidente considere que hay que invertir recursos, tiempo y voluntad política para averiguar los pecados de Martinelli? ¿Sí o no? Por eso que yo le decía a usted que la justicia es selectiva. Y yo entiendo la buena Que es una voluntad barbaridad de la, eso. de la procuradora Kenia que está investigando. Pero muchas de las personas que hicieron estos desmanes, peculados, tráfico de influencia, corrección, tuvieron 28 meses de gestión con Ricardo Martinelli y actualmente todavía están trabajando con Juan Carlos Varela. Y mi pregunta, ¿les alcanzará la justicia a ellos? Esa es la gran interrogante. Sin duda que debiera ser. Yo tengo esperanza, yo todavía no Claro. quiero perder la esperanza de que sea Y así. estoy de acuerdo que la Y esperanza va a es lo llegar un último. momento en el que si la ciudadanía se empodera y las instituciones se reconstituyen,
si los funcionarios se empoderan también del rol constitucional y legal, esto va a rebasar al señor Varela, porque no va a haber nada que Varela pueda hacer para detener algo que ya empezó. Claro. Y que nosotros, si queremos salvar el país realmente, reconstruir nuestras instituciones, retomar nuevamente un camino hacia la consolidación democrática, tenemos que poder llevar ante la justicia por lo menos a la mayor cantidad de funcionarios que se atrevieron a violentar la ley. Pero siento que no hay la voluntad política todavía. Incluso yo me pregunto, ¿por qué el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayu Prado, se ha demorado tanto en mandar al Tribunal Electoral para levantarle el fuero electoral a Ricardo Martinelli? ¿No será que tienen miedo que Ricardo Martinelli venga al país? Él tiene el dossier, como él dijo, de muchos funcionarios, comience a señalarlos y por supuesto que se abra la caja de Pandora. Yo siento que Kenia Porcel hace su trabajo, pero él no va a poder llegar al fondo de todas las personas, porque no va a poder cubrir el 100%, pero por lo menos si llega un 40%, para mí está realizando su trabajo. Pero el 100% no lo va a cubrir porque muchos de estos funcionarios trabajaron en la gestión de Ricardo Martinelli y actualmente están con el ingeniero Juan Carlos Varela. Y entonces la pregunta, como usted me dice, lo mismo que dice el presidente Martinelli, que él tiene el dossier o el file de todos, de mucha gente. Y lo va a sacar. Cuando él venga, él se tiene que defender, él tiene que presentar las pruebas y él tendrá que sacar todo este dossier. ¿Y usted no piensa que ante ese embarre que me acaba de decir y el poner al país en una situación donde regresa el presidente Martinelli y entonces empieza a tirar lodo o fango, porque bueno, cuando uno está acorralado, uno se defiende de la mejor manera posible. O la manera que cree que es la mejor, correcto, o la manera que considera que hay que defenderse. Entonces eso no va a ser todavía peor para el país. Quédese ahí, quédese ahí. Ahora me lo va a decir, me lo va a abundar. Muchísimas gracias a ambas. Continuamos en esta entrevista que les agradezco a estas dos señoras miembros de la Asamblea Nacional que bueno, están tratando de crecer, ¿no? Llegar a la modernidad política e institucional. Ya regreso con más. En el último segmento hablábamos de que puede ser que el remedio pueda ser tan malo como la enfermedad. ¿Usted lo ha considerado? Y así es, y todas las sociedades que se han reconstruido han pasado por un dolor de crecimiento. Es necesario tocar fondo, es necesario que salga todo lo sucio que se hizo, toda la manipulación de la justicia. La Asamblea tiene un rol importantísimo que jugar porque es la única que por mandato constitucional y por el diseño político del Estado panameño atiende los casos contra los magistrados de la Corte Suprema. Entonces quédese ahí, mire, eso es una cosa que a mí me llama la atención. Y yo vengo del sistema norteamericano, ¿no? Ustedes están en el Napoleón, que es muy distinto. Entonces, pero para que el panameño común y corriente, que espero que me esté viendo, y también la audiencia internacional que ve este programa, ¿cómo es posible que alguien que sea diputado electo por el pueblo para ese sector, de repente o de acuerdo a las leyes del país, le permita que se convierta en jueza o en fiscal? Entonces, ¿cómo la persona que está siendo investigada, independientemente del que sea, pueden saber que esa persona tiene la capacidad, si la eligieron para diputada, no para jueza? No, cuénteme. Pero es que la Constitución Nacional de la República nos da 3 facultades y eso está permitido. La legislativa, para legislar, adoptar leyes, y para hacer leyes. Fiscalizadoras, donde nosotros llamamos a los funcionarios públicos, que ya lo hemos hecho, y los cuestionamos sobre la gestión pública que los mismos están realizando, y las judiciales, para juzgar a los magistrados de la Corte Pero y eso Suprema es lo que de le Justicia. digo. ¿Qué capacidad tienen miembros de la Asamblea? Yo no la estoy poniendo a usted en particular, sino es una pregunta abierta. ¿Qué capacidad tiene un diputado que fue electo para poder también ser fiscal o juez? ¿Me explico? La persona que está en el proceso se puede sentir un poco dudoso de que la persona, la asamblea o el diputado, por muy buenas intenciones que tenga, no necesariamente tenga la capacidad académica, sofisticada, legal, experiencia, el oficio para hacer ese trabajo. ¿No lo ha pensado usted? El sistema, todas las sociedades se ponen de acuerdo, sobre todo las sociedades que son estados de derecho como es Panamá,
a través de sus normas escritas. Sí. La Constitución nuestra en el año 2004 recibió una reforma y la sociedad panameña se puso de acuerdo. Yo me opuse como procuradora en ese momento, no conseguí que nadie me apoyara, que los propios magistrados escogieron que a ellos los investigara la Asamblea y la Asamblea que a ellos los investigara la Corte. Entonces quédese ahí, usted no estaba de acuerdo con ese plan. Por supuesto, y le ¿Y explico por qué no estaba de acuerdo con el plan? No por la capacidad o no que tenga un ser humano de poder escuchar la situación jurídica de otro y más allá de las normas, que eso está ahí, no hay por qué sabérselas de memoria, uno las puede leer e interpretar. Si no se tiene lógica jurídica, por lo menos se entiende el caso. Es como el juicio de los pares cuando hay jurado de conciencia. Y en los Estados Unidos el sistema se parece. Así es. Llaman un poco de ciudadanos que no son abogados, que no saben ni leer ni escribir a veces. Y son los que deciden. Y de eso se trata y la aquí justicia. también en Panamá. Claro, De eso sí. se trata la justicia, es el juicio de los pares. Bueno, pero ese es otro tema. Pero aquí cuando se hizo la reforma constitucional, ellos escogieron tener un escenario político para ser juzgados. Quédese ahí, para ser investigados. No, pero quede para que la gente entienda, un escenario político. Entonces significa esto tiene que ver poco con la ley y mucho con la política. Sí y no. Sí y no. Perdón, dale, nada más para dale, terminar la idea. El foro es un foro político. Las normas que se aplican son totalmente jurídicas, son abiertas, son preexistentes, así que hay perfecta legalidad. Es un sistema que es dual, porque como explicaba la señora diputada, las funciones de la Asamblea están en la Constitución, nuestra Carta Magna, nuestro contrato social, lo que los panameños escogimos tener como Pero eso se presta a corrupción, procurador. Todos los sistemas se pueden prestar a corrupción, porque la corrupción no es de los sistemas, es de los seres humanos que la aplican. Correcto. Sí. Bueno, entonces, hecha esa aclaración, el sistema está ahí y es el que se aplicó. Bien. Entonces, a nosotros solamente nos tocaba aplicar las normas que están Claro. en un sistema penal acusatorio, que es el más parecido al garantista, al anglosajón, y el personaje, la prerrogativa funcional, se la adscribió la propia Constitución. Bien, no hay entonces. nada que se haya hecho para él. Sí, sí, es que eso es lo que los libros dicen. Ahora, Exacto. ¿usted qué piensa? Ese proceso, aunque lo sea lo que los libros dicen y sea lo que la Constitución panameña dicte, ¿no se presta a corrupción? No, porque esas funciones judiciales las tienen los legisladores o diputadas. Yo no voy a hablar de Ana Matilde, que fue procuradora y tiene la experiencia, y yo que fui juez y que también tengo la experiencia. Pero, por para ejemplo, la administrar señora justicia. Kathleen Levy, que me han Ajá. dicho que ella misma ha dicho, es una persona joven que está todavía joven en el oficio, no tiene todavía no ha Pero- ejercido la abogacía para entonces de repente ponerse la camiseta de Pero jueza. no voy a hablar de asesoramiento, la resolución fue colegiada entre 3. Entonces, Kathleen Levy no era la única que tomaba la decisión. Estaba Ana Matilde, estaba Zulay Rodríguez, entre las 3 la discutíamos y sacamos un fallo final. Entonces, esta función judicial no las da esta prerrogativa a la Constitución Nacional. Lo y sé. es como dice, y por lo tanto, en ese momento nosotros estamos aplicando las normas jurídicas Eso lo del entiendo, sistema que ustedes no están fuera de la ley. Lo que le digo es y que aplicamos la ley de ¿Cómo? acuerdo a cómo está escrita en su momento y a la forma que nosotros lo interpretamos. vamos entonces ahora a esas Sí, así leyes. es. Ya cayó el primero de la Corte Suprema de Justicia, que es el señor Moncada. Mi pregunta es, ¿caerán otros magistrados de la Corte? Según tengo entendido, Bueno, todo va a depender de esta comisión de credenciales de las cuales Hay de la cual 51 nosotros querellas. formamos parte y que tiene un presidente y que va a tener que entender que esto no es un tema de selectividad, ni un tema de caprichos, ni de voluntades personales. dígame un poco más sencillo, ¿va a caer algún otro de los 9? Ya cayó uno, Es ¿cuántos que- más es que podrían hay caer? un sistema que tiene que aplicarse. Allí Y hay ese- una gran cantidad de denuncias, creo que 51. hay 100 en total de todo Denuncias en contra de los Tengo- magistrados de la Corte. Tengo- de la Corte y hay que empezar 51. ¿Cuál es el que más Pero esas no son denuncias contra tiene? un solo- No, es que se hizo una auditoría recientemente, entonces son 51 denuncias contra los 9 magistrados Y dígame, los de suplentes. esos 9 y de esos suplentes, esas 51, ¿Quién más ¿quién tiene más sobre su cabeza? José Ayuprado. Bien, y José Ayuprado, ¿usted piensa que hay nuevamente voluntad política por parte de la Asamblea de llevarlo al banquillo de los acusados y encontrar sus fallas? Bueno, en este caso dependemos del presidente de la Comisión de Credenciales que traiga los casos de José Ayuprado en el orden del día, lo discutamos entre los 9 y señalar cuál tiene mérito. El que tiene mérito, entonces tendríamos que hacer el mismo procedimiento, buscar una subcomisión, con un Moncada. fiscal ¿Y qué le idéntico indica? a ¿Y ustedes han Moncada. visto hasta ahora que el presidente de la comisión, que tiene que entonces mirar
cuáles son los pecados. Yo estoy haciendo de una manera muy sencilla para que todo el mundo entienda. ¿Usted ha visto hasta ahora, ha intuido de que sí hay voluntad por parte del miembro de la comisión de buscar y llegar al final de la película? Me parece que podría ser más expedito, me parece que es un sistema que se puede agilizar más, porque debería traerse todo lo que hay en orden cronológico, no dependiendo de quién es la persona, sino lo que llegó primero se atiende primero. Debería, debería. Sí, yo aspiro a que sea Debería, así. porque ¿Y ha en el ocurrido? caso, no, porque en el caso de José Ayú Prado, él tenía denuncia, creo que con meses de anticipación al caso de Moncada Luna, pero como el caso de Moncada Luna, vamos a decir, tuvo más protagonismo, pues entonces se consideró necesario y de suma urgencia que se tratara el caso, y bueno, ya tenemos el resultado final. Bien. Ajá. Esto es cuestión de tiempo, esto nada más es cuestión de tiempo. Pero usted cree que a mí el tiempo a veces me pone un poco nerviosa, porque cuando pasa mucho tiempo se enfrían las cosas y la gente olvida, porque la memoria histórica es corta, porque uno tiene otras obligaciones. Cuando digo uno, es el común denominador, el panameño corriente que se tiene que ganar la vida todos los días, ¿no es así? Entonces a usted no le preocupa el hecho de que el tiempo pasa y pasa poco. Los tiempos procesales no son los mismos que los tiempos sociales ni los tiempos mediáticos. También es verdad. Usted sabe que cada quien tiene que aprender a administrar el tiempo dependiendo del rol social que le toca jugar. Entonces yo no me puedo desesperar en esas circunstancias. No, usted tiene razón. Porque técnicamente lo que esperamos y aspiramos todos los panameños es que cada funcionario en su puesto de trabajo entienda que tiene una responsabilidad histórica, que sería una gran estafa al país no acometerla. El problema es que la ley establece que los magistrados de la Corte Suprema, jueces, y se le aplica a todos en general, tienen 2 días para resolver una providencia, 14 días para un auto y 30 días para una sentencia. Dígame cuánto tiempo más tiene que pasar, y es una pregunta que he hecho en otras entrevistas, ¿cuánto tiempo más usted considera que tiene que pasar para que usted sienta en su foro interno en realidad va a pasar poco, o sí el gobierno de Varela y toda la administración pública en general van a tomar una acción vigorosa en este caso? ¿Cuánto tiempo? Dígame cuánto, 6 meses, 5, 1 año, 1 año y medio, 2 años, ¿cuánto tiempo? Esto depende de... Para que usted diputada, diga, este juego, esta película no termina, o si yo voy a ver un final feliz. El problema en este momento que sienten todos los panameños... No, yo le estoy preguntándole a usted y el tiempo. Ok. El Ministerio Público está haciendo su trabajo. Y No, yo le estoy preguntándole a usted y cuánto tiempo. Usted como diputada, ¿cuánto tiempo le da? ¿De acuerdo a la ley o de acuerdo a los momentos de acuerdo a políticos? su propia interpretación, conociendo también el sistema político del país? De acuerdo, 6 meses, 1 año, 1 año y medio. Debería ser menos. De acuerdo a la ley, como está en este momento... 6 meses. Son Dígame 4 usted, meses. ¿cuánto tiempo le da? Para mí no es cuestión de tiempo, son de acciones, actos concretos que determinen que se está moviendo en la dirección correcta. A mí no Diputada, importa, ¿puede mire, terminar el proceso, él puede terminar la presidencia periodista, a mí no me de Varela? interesa si es 1 año, si son 2, ¿Y si son 5? Si son 5. Muchas veces los casos de corrupción, como lo ha demostrado la justicia internacional, no caen en los tiempos que todos estamos esperando. Y a veces tienes que esperar hasta un periodo diferente para poder que caiga realmente la verdad de aquellos que no se atreven a hablar porque fueron parte del mismo gobierno. Pero usted me dice, lo que me está diciendo, a ver si le interpreto, que podría ser, que termine Varela. Puede ser mañana, puede ser pasado, lo importante es que todas las acciones vayan determinadas. Pero tiene que estar dentro de los años de Varela, dentro de los años de presidencia de Varela, porque le estoy preguntando qué pasa si le quedan 3, vamos a prolongar el tiempo. La procuradora tiene un tiempo que rebasa el periodo presidencial. Indistintamente si se va a Varela, ahí está la procuradora debe, porque en principio si no llega un presidente que la saque, igual que Sí, Martinelli. 10 años, ¿no? Que tiene 10 años. Muy bien, bueno. Los magistrados de la Corte Suprema tienen 10 años. Pero la gente olvida. De acuerdo a la ley... Yo no creo que la gente va a olvidar. Mira, Muy bien. de acuerdo a la ley son 4 meses para instruir un sumario. Llega al órgano judicial y el órgano judicial automáticamente tiene que poner fecha de audiencia. Ponle alrededor de 1 año. Lo cierto es que Tengo que hacer una pausa. Debería ser 12 Vamos a meses. pausa. Es 1 año. ¿Usted dice 1 año? Debería. Tiene que aplicar las mismas prerrogativas procesales que a los diputados de la nación, los panameños. En ese sentido, mientras tengamos esa bendita ley que se pasaron los diputados, la ley del que llaman blindaje popularmente, Sí, claro. de los 2 meses, bueno, esos son los tiempos que va a haber. La Corte Suprema de Justicia va a tener 1 que año. demostrar que en este año Tengo que hacer una tiene la pausa capacidad. y enseguida regresamos en el último segmento. Muchas gracias, disculpen, enseguida regresamos.
Muchísimas gracias, Zulay Rodríguez. Ana Matilde Gómez, me encanta la conversación. Sin duda que este es el gran tema, ¿no? Ahora, la pregunta, vamos nuevamente a 30.000 pies de altura. El presidente Varela llega con una gran carga, que es tener que resolver esta situación. Eso no le quita a la presidencia energía, tiempo, recursos, atención para poder hacer otras cosas buenas para el país. Es que ahí no ha consumido el tema Martinelli la presidencia de Varela hasta ahora. Es que eso no le corresponde a Varela, eso le corresponde al Ministerio Público por la separación de poderes. El término para investigar a Ricardo Martinelli, vamos a decir, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Pero, diputada, esa es la teoría, no la práctica. Vamos a la práctica. La realidad es que el gobierno, cualquier gobierno que sea, los recursos son limitados en tiempo, energía y en dinero. Hay que ver cuál es el proyecto en el que uno se va a enfocar. ¿No le parece que le puede quitar tiempo a la presidencia de Varela y desenfocarse en otras cosas importantes? Lo que le pregunto. ¿O no? Es que el presidente Varela debe enfocarse en los problemas o las políticas de gobierno. Y lo ha hecho. Educación, salud, vamos a decir, pero no transporte. debe. ¿Lo ha hecho o no? Bueno, algunos analistas, yo me refiero al analista, dicen que sienten que la economía está un poco lenta. ¿Qué piensa usted? No lo que digan otros, lo que piense usted. Que necesita mayor velocidad. Velocidad, ¿qué piensa, bro? Bueno, que definitivamente las agendas públicas las ponen los medios, y en la medida que los medios le den mayor énfasis al tema judicial, todo el mundo se lleva la percepción de que eso es lo único que está pasando. Y yo siento que en la Asamblea están pasando un montón de cosas, en el Poder Judicial están pasando muchas cosas. Dígame dos proyectos que usted piensa, más allá del problema con Martinelli, que el gobierno de Varela está haciendo bien. Pienso yo que el tema social, evidentemente el de rescatar el agro, pienso que le han metido, no estoy diciendo que lo han resuelto, que es otra cosa muy distinta. Pero hay energía. Yo siento que hay, sí, porque de alguna manera hay más atención al tema de que hay que rescatar el agro, por lo menos hay la visión de que eso hay que rescatarlo. Y los temas sociales, que siento yo que también... Dígame dos de los temas sociales. El tema de educación, yo pienso que el tema de educación, el señor Varela está muy consciente de que llega a un sistema en el que todo fue mega obras, megaproyectos, todo fue una pantalla, pero el sistema por dentro está destruido. Las instituciones están destruidas. Y creo que ha entendido que el tema de la educación hay que meterle la mano. Es que el problema del agro es que no se le están dando las ayudas económicas en este momento. Y el tema de la educación, tuvimos el problema recientemente que varias escuelas no pudieron impartir las clases porque las infraestructuras no se habían, vamos a decir, gestionado con tiempo. Entonces, en ese sentido, yo siento que la población le exige más al Ejecutivo, que tiene que resolver de manera más rápida. Pero es que así somos en América Latina. Tiene que hacerlo. No defender al gobierno ni es a lo que yo vine aquí. No, sí, claro. Pero decimos la verdad, no es defender o atacar. Pero no necesariamente nuestra verdad es la verdad. Claro. Percepción es realidad. Exactamente, y usted la maneja mejor que nosotros. Entonces, definitivamente que lo que yo percibo, sí, es que estamos todavía dentro de un primer año de gobierno, hay que darle una oportunidad, y a partir de aquí, a partir de que ya esté nombrado todo el equipo que tiene que estar nombrado en un sistema para que las cosas funcionen, entonces empezar a juzgar. Exactamente. Bueno, vamos a dar entonces, usted dice, un año para que se asiente y que hay funcionarios que no están nombrados. Y sí, no saben dónde está su escritorio ni las plumas. Sí, muy pocos. Creo que un poco más crítica ella del gobierno, ¿no? No, muy bien. Es que yo siento... ¿Qué más realista? Yo soy más crítica, y yo siento que Ana Matilde en este momento, y te entiendo, tú tienes muchas esperanzas, ella está viendo. Pero vamos a no jugarlo ahí, vamos a los pinchazos. Vamos a los pinchazos, que me quedaba en el último segmento. Yo sí quiero que el gobierno en este momento tiene inmediatamente que ayudar al sector agropecuario. ¿Cuál fue una de las promesas de Juan Carlos Varela? Que le iba a dar 0% de interés a los préstamos agropecuarios. Y no lo ha hecho. Hasta ahora dijo que no iba a subir los impuestos y intentó subirlos. Y llevamos 3 subidas de impuestos. Bien, bueno, eso es él y el pueblo. Vamos con usted en particular a los pinchazos. Okay. Cuando usted ve que hay un expediente, dígame el momento de este en tamaño. que, aunque sea así, ¿cuál es el momento cuando usted lee la información y se siente más avergonzada? Las conversaciones íntimas con mi esposo,
Sí, ¿y qué decían? De todo, de Ya. todo. Usted se imagina. Temas sexuales, temas sociales, temas familiares Temas familiares, Ajá. temas de mi papá, de la enfermedad, temas de cosas que usted no quiere que nadie se de entere. discusiones íntimas, Claro. discusiones con líderes, vamos a decir, dentro de mi circuito, comentarios que hacíamos de las autoridades de nuestro partido que nadie tenía que Pero saberlo. déjeme lo político al Sí. lado, vamos al corazón. Lo que Vamos más a le ver. avergonzó, porque me parece que uno se tiene que avergonzar un poco más cuando le escuchan los gemidos en la intimidad que cuando habla de un líder político, no sé. Ujú. Y Exactamente. eso también, entonces eso, y en ese momento usted qué siente como persona, como mujer. Yo me siento avergonzada, humillada y vejada. Imagínate Claro. que entren dentro de la Claro. intimidad de tu hogar, sepan conversaciones que nadie más debe saber entre tú y tu esposo y encima te las suban a las redes sociales. Ah. A mí me subieron una de más de 100 conversaciones que yo vi dentro del Y expediente. se puso a llorar. Por supuesto, yo lloro. Oye, si tú discutes con tu esposo Claro. en la intimidad del hogar, Claro. tú te dices tantas cosas, pero esa es tu intimidad y después vienen Claro, y tú nadie tiene que reflexionas saberlo. y nadie tiene la verdad absoluta y nadie tiene por qué saberlo y encima que te lo suban a las redes sociales pegado, editado y alterado, como tú crees que uno se... Y todavía lo sigue escuchando las personas. Y yo sé que fue Y Ricardo para- Martinelli porque me lo mandaron a decir del mismo Consejo de Seguridad. Ellos mismos. Panamá es chiquito y todos nos ¿Y conocemos. qué piensa? Entonces, en ese momento, cuando usted sabe que fue la mano del expresidente, ¿usted qué siente en ese momento por él? Yo puse mi querella penal, estuvo en la Asamblea casi por 4 años y en este momento remitieron el expediente a la No, no, Corte pero Suprema vamos de allá Justicia. del proceso judicial. Claro. Usted, su sentimiento, odio, desprecio, ¿qué sintió? Vergüenza, me sentí... Por él, ¿qué sintió por él? ¿Qué sentí? Por sabiendo que usted- Enojo, ¿cómo me voy a sentir? Me sentí impotente. ¿Por qué tú abusas del poder, utilizas los recursos del Estado para perseguir, humillar, vejar y encima avergonzar a una persona que en ese momento no era afín tuyo políticamente, ni tampoco lo soy en este momento? Entonces siento que no respetaste la opinión de los dirigentes políticos, de los gremios y asociaciones, sociedad civil, y utilizabas el poder del chantaje para avergonzarnos a todos, para que pudiéramos someternos en ese momento a lo que él quería lograr en el Claro, país. muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo también creo, basándome en la información que usted me ha dado, también es él y sus cómplices. No es solamente que Martinelli haya dicho supuestamente pínchame a fulana, mengana, sino también toda esa endamiaje abajo que lo hizo. Pero Entonces es que- hay mucha gente también culpable que coopera con Pero es esa que los orden. cómplices- Hitler no hizo los campos de concentración él solo. Claro, Habían pero es que el señor cientos, Martinelli dígame. se encargó de mostrarle a la sociedad panameña que quien se le para firme, como me pasó a mí, decirle que no se va a hacer algo de una manera como él lo quería hacer, él le contestaba con esa característica tan primitiva que tiene él de su personalidad, le contestaba: uno no me venga con esos tecnicismos, que yo soy el presidente y yo lo puedo hacer todo. El que mando soy Entonces, yo. el que mando soy, esas eran sus frases, porque realmente esas patologías que él tiene en una personalidad que definitivamente es manipuladora y es un hombre con antojos primitivos, o sea, a él le gusta saber las cochinadas de los demás. Entonces se encontró alrededor un poco de gente que dijo: si sacaron a la procuradora, a mí no me van a sacar, si este tipo lo que quiere es que la pinche, yo la pincho, pues. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, ¿Usted qué Porque piensa de la ese hombre esposa? todo ¿Qué el piensa mundo. usted de la señora Marta Martinelli? Me da mucha tristeza. Yo no me sentí nunca representada por ella como primera dama. No sentía que era una mujer que representaba la dignidad de las mujeres panameñas. ¿Por qué no? Porque yo siento que ella no puede estar ajena a todo lo que ocurría. Yo pienso que es una persona que tenía que saber lo que estaba ocurriendo en el país y que no le importe, y que además encima haga el papelón de salir a defenderlo públicamente de cosas que ella sabía que le estaba haciendo. O sea, una cosa es que tú no vayas a llevar tú mismo a la cárcel a tu marido, y otra muy distinta que salgas a decir que es inocente. O que no sabía. Bueno, cosas Hillary totalmente Clinton distintas. defendió a Bill en el momento de Mónica. Entonces, supuestamente... Creo que eran situaciones totalmente distintas. Es cierto, porque son situaciones Muy personales exacta, que le y no afectaban públicas. directamente a ella. Y en ese sentido yo no me voy a meter hasta dónde una mujer es capaz de soltar la cuerda. Pero respecto a las terceras personas,
¿no? Y ser parte de eso es ya una complicidad que va más allá de la dignidad. ¿Qué piensa usted de la señora Marta Martinelli? A mí me da lástima, Marta. Yo siento que ella es una mujer maltratada y sometida psicológicamente. Ella tiene en este momento, por intereses económicos, porque nosotros sabemos que ellos comparten una gran fortuna, y Pero ¿por qué separarse... usted piensa que es intereses económicos y no podrían haber otros intereses que son más nobles? Más nobles, que ella ama a su esposo. O que es la madre de sus hijos, o que es la quiere no madre de separar sus la hijos. familia, no sé. Podrían ser otros elementos, no necesariamente el dinero. O bueno, o el dinero, cada uno escoge su modo de vida. Claro, exacto. Bueno, yo siento que ella fue una persona que no fue ajena a todo lo que sucedía. Incluso en las redes sociales, cuando nosotros le reclamamos a Martinelli, ¿tú por qué nos estás sacando estas conversaciones? ¿Por qué nos estás pinchando? ¿Por qué fuiste al Buenaventura, donde hubo una pelea de patio limoso entre él y otro ¿Y qué alto contestaba personaje? ella? Ella lo defendía. Mi esposo tenía la razón. Mi esposo en este momento está siendo acosado. Mi esposo está siendo intimidado. Entonces, lo que nos hacía a nosotros, a las terceras personas, que era vergonzoso, ella siempre le dio la razón. Entonces, claro que había intereses económicos y políticos, porque desde el momento que Martinelli la nombra a ella como la vicepresidenta del candidato de Mimito Arias, automáticamente eso fue un rechazo popular, y fue lo que yo siento, la pérdida en ese momento de las elecciones para el candidato que estaba favoreciendo. Y el Ricardo mismo Martinelli lo aceptó en la entrevista, que fue un error. Fue un error Les político. agradezco a ambas por haber estado a esta hora. Yo sé que no necesariamente siempre tienen las mismas opiniones y que aunque están en el mismo, estuvieron en el mismo comité, no siempre han tenido afinidad en la Pero en somos la opinión. profesionales. Absolutamente, Y lo han en demostrado aquí. Muchas gracias, señora procuradora, y a ustedes, señora diputada. Gracias a ustedes. Muchas gracias.